y vuelve y arranca. Alabanzas al nombre del Señor. Ya le termino, pero quiero mostrarle una segunda fase en esto. Mire, por eso la insistencia, por eso la insistencia que usted encuentra en la Biblia: no me desampare al levita, no me lo desampare. Y el Señor habla como con ese afán: no me lo desampare. Y usted no encuentra repetitivamente en las Sagradas Escrituras: tenga cuidado con el levita, no me lo desampare, no me lo deje, no me lo abandone. Porque el levita depende de Dios, de la bendición de Dios. Mire, por eso se lo busqué. Abandonar quiere decir desentenderse, descuidarse, desabrigar. Como quien dice: no me interesa. Présteme un momentico atención, que le quiero mostrar otra fase. Porque el pueblo de Israel en el periodo de la ley diezmaba por un mandamiento expreso, pero también diezmaba por una experiencia personal con el Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto. Mire, la experiencia a través de la nube de gloria, la experiencia que Israel tuvo por el anchuroso Mar Rojo. Pero yo no me le quiero referir tanto ni a la nube ni al anchuroso mar. Me le quiero referir a la estructura organizacional que tenía Israel y cómo marchaba Israel en el desierto. Porque cuando uno lee la Biblia, uno cree que Israel era un pueblo desordenado, arandelas sueltas, cada cual hacía lo que quería. No, el Señor sincronizó de tal manera a Israel, lo estructuró de tal manera, porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios disciplinado. Y nada hay en la Biblia que sobre ni que haga falta. Todo es exacto en las Sagradas Escrituras. Así que el Señor organizó a Israel a través de campamentos. Observe el cuadro. Ese cuadro que está allí, el centro, el cuadro amarillo, es el tabernáculo donde los levitas servían. Los levitas vivían cerca al tabernáculo porque ese era su epicentro donde ellos trabajaban. Están los 4 puntos cardinales: está el oriente, está el occidente, está el norte y está el sur. Por aquí, por la parte del oriente, vivía Moisés y vivía Aarón con sus familias en la entrada a la puerta del tabernáculo, porque Moisés hace parte de la tribu de los levitas. Por aquí, por la parte del sur, vivían la familia de los coatitas. Por acá, por la parte del occidente, vivía la familia de los gersonitas. Y por aquí, por la parte del norte, vivían los meraritas, la familia de los meraritas. Todo eso tiene que ver con la tribu de los levitas. Pero no vamos a hablar de los levitas ahora. Vamos a hablar de los campamentos, cómo Dios estructuró a Israel para que marchara en el desierto. Por campamentos. Por aquí, por la parte del oriente, estaba el campamento de Judá, que estaba integrado por la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Judá tenía 74.600 soldados, Isaacar tenía 54.400 y Zabulón tenía 57.400 soldados. Cada uno marchaba en pos de su propia bandera, cada uno tenía su respectivo líder que le comandaba, y cuando sumamos las 3 cifras nos da un total de 186.400 soldados. Y eran los primeros que avanzaban cuando la nube se alzaba y que Israel desarmaba sus carpas, se le echaba al hombro a seguir. El primer campamento que
que arrancaba siguiendo la nube era el campamento de Judá. Por la parte del sur tenemos el campamento de Rubén, que está compuesto por la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Rubén tenía 46.500 soldados, Simeón tenía 59.300, Gad tenía 45.650 soldados. Cada uno marchaba también en pos de su bandera y cada uno tenía su respectivo líder que le comandaba. Y cuando sumamos las tres cifras, nos da un total de que el campamento de Rubén tenía 151.450 soldados y eran los segundos que avanzaban siguiendo la nube y detrás del campamento de Judá. Por aquí, por la parte del occidente, estaba el campamento de Efraín. El campamento de Efraín estaba compuesto por la tribu de Manasés y por la tribu de Benjamín. Efraín tenía 40.500 soldados, Manasés tenía 32.200, Benjamín tenía 35.400 y cada uno marchaba en pos de su propia bandera y cada uno tenía también su respectivo líder que le comandaba. Y cuando sumamos las tres cifras, nos da un total de 106.100 soldados y eran los terceros que avanzaban siguiendo la nube. Por aquí, por la parte del norte, estaba el campamento de Dan. Dan estaba compuesto por la tribu de Aser y la tribu de Netalit. Dan tenía 62.700 soldados, Aser tenía 41.500 y Netalí tenía 53.400 soldados y también marchaba en pos de su bandera y también tenía su respectivo líder que le comandaba. Y cuando sumamos las tres cifras, nos da un total de 157.600 soldados y eran los cuartos que avanzaban siguiendo la nube. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando sumamos las cuatro cifras de los cuatro campamentos, nos da un total de 603.550 soldados, que eran los que formaban la retaguardia de toda la nación de Israel, del mismo santuario y de la misma tribu de los levitas. Así que cuando Israel marchaba por el desierto, Israel marchaba como un ejército en orden. Los levitas hacían sonar sus instrumentos porque eran los encargados de la alabanza en el desierto. Los soldados iban haciendo sonar sus escudos y sus espadas, y la gloria de Dios iba sobre ellos. Así que cuando Israel marchaba por el desierto, la tierra se estremecía y las naciones temblaban ante el paso de Israel. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso usted ve que las naciones hacían alianza con Israel. Se volvían aguateros de Israel y cargaleña, porque Israel era nación de naciones, con la gloria de Dios encima. Y digo yo, si eso es Israel, ¿qué será la gloria de la iglesia? ¿Aló, iglesia? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero resulta, mi hermano, que el cuadro, usted me dirá, bueno, ¿y ese cuadro de dónde sale? Ese cuadro está en la Biblia. Usted se lee los primeros 5 capítulos del libro de Números y le bota ese cuadro.
Pero el cuadro no es simplemente un cuadro, mis hermanos. El cuadro representa el Calvario. Por aquí, por esta parte está Judá. Por aquí, por esta parte está Rubén. Por esta parte está Efraín. Y por esta parte está Dan. Dígame si no es el Calvario. Ay, ese amén a mí no me gusta. Perdió la confianza conmigo. Si no lo entiende, déjelo que le madure. Pero eso es bíblico, es una tipología. Alabanzas al nombre del Señor. Es que, hermanos, el Calvario no es allí, solamente en el Gólgota. En el Gólgota se consolidó la obra del Calvario. Pero el Calvario nace en el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, tuvo que morir un cordero inocente. Mire que él se hace unas hojas de higuera, unos delantales para presentarse delante del Señor, porque el pecado lo desnudó totalmente y está desnudo y avergonzado delante del Señor y ante la presencia majestuosa de Él que lo llama permanentemente. Él sale con unas hojas de higuera que Él mismo las hizo, tipo de la justicia del hombre. Y el Señor le quita esas hojas, mata un cordero o mata dos, quién sabe cuántos, le quita el vestido al cordero, derrama la sangre y con el vestido del cordero le hace túnicas de pieles al hombre, tipo de la justicia de Dios. Eso es el Calvario. Usted encuentra un hilo de sangre desde el Génesis y termina en el Calvario. ¿Aló, iglesia? Israel marchaba con el Calvario permanentemente. Dios le mostraba el Calvario en todo sentido a Israel. Y llevar el Calvario, oh hermanos, es la experiencia más grande. Mire, eso no solo aparece en números, aparece en la Nueva Jerusalén. Por eso yo digo, mire, este esquema o estructura organizacional y marcha del pueblo de Israel por el anchuroso desierto es de tanta relevancia que tiene un reconocimiento divino en la Nueva Jerusalén. Mire, la Jerusalén celestial, la que Juan describe como una ciudad que tiene un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que cuando usted lee Apocalipsis 21:13, usted se va a encontrar con esto. Mire, se va a encontrar con esto. Se va a encontrar que la Nueva Jerusalén en la parte del oriente tiene 3 puertas, representando el campamento de Judá. Quiere decir que Judá está representado por una puerta, Isaacar por otra y Zabulón por otra en la Nueva Jerusalén. Usted sigue leyendo el versículo y el versículo le dice que la Nueva Jerusalén a la parte del norte tiene 3 puertas que representa el campamento de Dan. Quiere decir que Dan está representado por una puerta, Zabulón, Aser por otra y Netalí por otra en la Nueva Jerusalén. Usted sigue leyendo el texto y el texto le dice que la Nueva Jerusalén tiene 3 puertas representando el campamento de Rubén. Quiere decir que Rubén está representado por una puerta, Simeón por otra y Gad por otra. Y usted sigue leyendo el texto y el texto le termina diciendo que la Nueva Jerusalén a la parte del occidente tiene 3 puertas que representa el campamento de Efraín. Quiere decir que Efraín está representado por una puerta, Manasés por otra y Benjamín por otra. Dígame si no es el Calvario. Aló, alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor.
Hermanos, el Calvario es lo más glorioso que puede haber. Usted no recuerda el mensaje de anoche. ¿Aló? Usted no recuerda el mensaje de anoche. ¡Qué hermosura de mensaje! Donde se descubren o se selecciona, o qué puedo decir yo ahora, donde el Cordero que vence en el Calvario es el que destapa los sellos o abre los sellos. Oiga, qué mensaje. ¿Dónde está el predicador de anoche? Pastor, que el Señor lo bendiga. Tiene que darme la copia, el mensaje. Yo no lo pude grabar. Oigan, tiene que darme la copia. Muy bonito el mensaje anoche. Ya sé que no quiere decir amén, ya le termino. Pero déjeme terminarle aquí, porque es que vea, Israel vive la experiencia y se diezma por una experiencia personal con Dios. El hombre, la mujer que se encontró con Dios jamás será mezquino con Dios. Jamás. Amén, hermanos. Porque recibe la gloria de Dios. Recibe cosas tan gloriosas que nunca las ha podido vivir. Como es un nuevo nacimiento. Israel vivió el nuevo nacimiento. Mire, vea. Si todo eso no le ayuda a entender de que Israel vivía el Calvario, vivía el nuevo nacimiento, entonces que se lo diga Pablo. Es que Pablo dice, vea, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron, ¿qué? Bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y yo le pregunto, ¿qué representa la nube sobre el pueblo de Israel? Y yo le pregunto, ¿qué representa el Señor abrirles el mar rojo? Vea, pared de agua aquí, pared de agua acá, y el Señor hacerles una autopista de 20 carriles. Israel descender a las partes profundas del mar y caminar sin que sus pies se enloden ni se mojen, y poder pasar al otro lado en victoria, alejado de sus enemigos. Hermano, ese es un hecho glorioso. Eso representa la nube, representa la llenura del poder del Espíritu Santo. El paso por el mar rojo simboliza el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y a eso se le llama nuevo nacimiento. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo, porque el que no nace de agua y del Espíritu no puede ni ver ni entrar. Amén, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca espiritual que los seguía, grítemelo desde allá, ¿quién era? Y yo le pregunto, ¿será que Pablo está desfasado en sus apreciaciones? Porque la roca que seguía a Israel en el desierto se llamaba Jehová. Y acá en el Nuevo Testamento Pablo está diciendo que es Cristo. Yo le hago la pregunta, ¿será que el Jehová del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo es el mismo? Entonces eso quiere decir que Pablo no nos está trayendo un modelo nuevo. El mismo modelo del Antiguo Testamento nos lo está trayendo al Nuevo Testamento. Porque el Cristo de ayer es el mismo de hoy y será el mismo de siempre.
Pero yo creo, hermanos, que usted tiene que hablar con Dios esta tarde. Usted tiene mucho que decirle a Dios en esta tarde. Usted es el que conoce su vida, usted es el que conoce sus desórdenes, usted es el que conoce sus falencias, usted es el que sabe a dónde cayó y los recorridos que ha venido dando. Y el Señor en esta tarde le da la oportunidad de que usted se ponga la mano en su pecho. Esto es con Dios. Y de otra manera usted siempre se va a ver en la misma condición, con una mano adelante, con otra atrás, cargando, arrastrando la miseria con una huasca. Y Dios no quiere eso. Usted es un hijo de Dios, usted es el príncipe, usted costó la sangre del Cordero, usted es la iglesia, usted es la amada de Dios, y Dios no lo quiere ver de esa manera. Dios lo quiere ver bien, prosperado, creciendo, sirviendo, con visiones, con prosperidad en todo sentido, iglesia. Por eso usted ha perdido autoridad en su casa. Sus hijos se le han salido de las manos. Por eso usted ha comenzado a ver que la santidad se ha ido de su casa. Y el pecado ha comenzado a minar su casa. Ya hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay idolatría, hay hasta supersticiones raras que usted no las hacía y las llamaba pecado, pero ahora como que lo mismo le da caer que quedar colgando. Usted tiene que hablar con Dios esta tarde. Esté de pie. Si usted le nace venir al altar, venga, hable con Dios en el altar. Pero usted tiene que salir restaurado de este campamento. Usted tiene que salir, sea bendecido por el Señor. Dios quiere hombres y mujeres prósperos en el camino. Que lo que usted diga en el altar lo pueda respaldar sus hechos. Que usted pueda ver la bendición, hermanos, porque es que la bendición se ve cuando uno vive la bendición de Dios. Oh, la bendición de Dios se ve. Usted sale de su casa a la calle y usted ve la bendición de Dios. La bendición de Dios con su patrón, con sus empleados. La bendición de Dios en su tiendita, en su negocio, en su fábrica. La bendición de Dios en su comidita. La bendición de Dios en su casa. La bendición de Dios en su ropa. La bendición de Dios en su dinero. La bendición de Dios en los dones espirituales. Dones espirituales. Hay creyentes que tienen buenos dones y buenas capacidades para servir a Dios, pero el diablo se las empeñó. No rinden porque tienen una vida desabrida. Tienen una vida desordenada y no tienen autoridad moral para nada. Prefieren negarse al servicio, prefieren entregar el cargo y no servir a Dios, porque no tienen conciencia clara y transparente. Va a venir el Señor y te vas a quedar. Arregla en este día, habla con Dios, habla con el Señor, habla con el Señor, habla que esto es cuestión tuya y Dios. Esto tiene que ver con mi comunión con Dios, esto tiene que ver con mi crecimiento espiritual, esto tiene que ver con mi servicio, esto tiene que ver con mi alma, esto tiene que ver con mi culto y mi adoración que yo le realizo a mi Señor. Adore a Dios en esta tarde, adore a Dios, adore a Dios.
Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Hermano, vamos a decirle al Señor que nos perdone. Que perdone nuestros errores. Que perdone nuestros pecados.